Buenos días con todos, bienvenidos a esta nueva edición de los Smart Talks. Les saluda Cristian Arteaga de Smart Tourism and Hospitality Consulting, quien junto con Efraín Tapach estaremos el día de hoy conversando con unos invitados muy especiales. Son CEOs hoteleros de diferentes regiones de Latinoamérica que representan importantes compañías. Podrán compartir con nosotros algunas de estas experiencias que van teniendo en la recuperación de sus destinos, de sus negocios y la preparación que llevan para esto. Efraín, adelante. Buen día, Cristian. Buen día a todos nuestros participantes que ya comienzan a conectarse. Les agradecemos que a través del chat puedan comunicarnos desde dónde se están conectando esta mañana e igualmente puedan hacernos saber qué tal perciben la calidad del audio y del video. Más adelante vamos a hacerles una pequeña introducción de nuestros invitados al día de hoy, de Sacha, de Hugo, de Iñaki. Así es que, nada, como siempre, les damos un profundo agradecimiento por estar acompañándonos esta mañana y por querer compartir con nosotros toda la información que nuestros invitados de hoy van a estar brindándonos acerca de la realidad de la hotelería hoy en día en sus respectivos mercados, pero sobre todo cuál es la visión de futuro que ellos nos presentan en base a tu experiencia. Recuerden que para una mejor experiencia de conexión, apagar otros equipos y dispositivos que puedan consumir memoria o data va a ser muy favorable. Igual si en algún momento llegan a perder el sonido o la imagen, recargar el navegador podrá ayudarlos a retomar la conferencia. Ok. Muy bien, yo creo que podemos empezar con la introducción de nuestros invitados. Efraín. Perfecto, Cristian. Y de salida queremos darle las gracias a nuestros tres invitados que nos acompañan el día de hoy. Como bien saben, a todas las personas que nos acompañan esta mañana, el día de hoy buscamos conversarles, hablarles un poco acerca de la experiencia de CEOs de diferentes cadenas hoteleras a lo largo de nuestro continente, la visión regional de la actualidad y obviamente del futuro. En primer lugar, tenemos la participación, nos va a acompañar Sacha Milojevic, que les cuento un poco acerca de Sacha. Es originario de Serbia y es un reconocido líder internacional en la industria de la hospitalidad. Cuenta con experiencia galardonada en operaciones de hoteles, gestión de unidades de negocio, planificación estratégica y modelos de marketing y comunicación corporativa. Sacha es el presidente global de operaciones hoteleras y CEO para México en la TAM y el Caribe de Carisma Hotels and Resorts. Ha ocupado diversos puestos gerenciales en cadenas de talla mundial como Alegra Hoteles, Buenaventura Hotels y por supuesto Carisma, es su más reciente experiencia, lugar en donde se ha desempeñado como director de operaciones, vicepresidente de operaciones y actualmente presidente global de operaciones hoteleras y CEO para México, Latinoamérica y el Caribe. Sacha está actualmente basado en Cancún, nos va a contar un poco más adelante acerca de las experiencias de su mercado. También nos acompaña Hugo de Sensani. Hugo está basado en Lima, es chileno, y es el CEO de Intursa, Hoteles Libertador, Inversiones La Rioja. Precisamente Intursa es el propietario más grande de los hoteles Marriott en Sudamérica. Hugo es uno de los... Hugo es el premiado portafolio, de Intursa. Incluye hoteles icónicos en Lima y Cusco, resorts de lujo en destinos remotos y hoteles modernos en distritos bullantes. Anteriormente fue vicepresidente también de desarrollo en Latinoamérica para Marriott International y previo a eso fue gerente de desarrollo para Aton Hoteles, gerenciales, la hotelera latinoamericana que hoy es parte de Accor. Además, se ha desenvuelto en diversos cargos gerenciales de empresas hoteleras, inmobiliarias y vitivinícolas globalmente. Por último, nos acompaña también Iñaki González. Iñaki está basado en Buenos Aires y es el CEO de Dot Hotels and Resorts, la cadena flexible de hoteles que franquicia hoteles independientes. Es doctor en Economía, Empresa y Turismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es director de formación del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible. Ojo que ese no soy yo, ¿eh? Disculpa. No, sé que quedó otra presentación eso, pero si querés te hago la introducción para aclarar. Por favor, Iñaki, te agradecemos que nos hables un poco acerca de esto. Por Las Palmas de Canarias tengo descendencia española, pero no soy de Las Palmas. No, soy licenciado en Administración de Empresas y contador público de la Universidad Católica Argentina en Buenos Aires
y aparte de eso, tengo posgrados en la Universidad de Cornell, en Real Estate, en hotelería y en el MIT de los Estados Unidos. Y bueno, básicamente previo a esto yo estaba en una operadora multimarca independiente del Cono Sur, que es Adesa Hotels, y ahora soy el CEO a cargo de Dot Hotels and Resorts, que es una cadena que franquicia hoteles independientes. Yo le digo que es flexible porque tenemos una mayor flexibilidad. Nuestras marcas son marcas más blandas, más soft, y aparte de eso, ¿cómo se llama? Tenemos menos requisitos para los hoteleros y fees más bajos. Así que hoy contamos con 50 hoteles, principalmente en Argentina, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Y bueno, básicamente eso. Genial, Iñaki. Muchas gracias por ese gran soporte y nuevamente le damos la bienvenida a Ojo, Sacha. me gustaba más el título de la otra persona. Era doctor en Economía de Las Palmas, así que... Veremos qué hacemos con eso luego. Bueno, vamos a dar paso entonces, una vez que hemos conocido un poco más del perfil de cada uno, a nuestros ejes temáticos. Como bien les mencionaba al inicio, vamos a hablar un poco acerca de la situación actual de la hotelería en cada uno de los mercados en los que ellos se desenvuelven, pero queremos enfocarnos mucho más en la parte propositiva a futuro, de qué es lo que debemos hacer y cuál es la visión y la perspectiva que podemos plantear a raíz de la realidad que estamos viviendo hoy en día. Así que, Cristian, si quieres, podemos comenzar para que nuestro primer invitado, en este caso Sacha, pueda darnos sus impresiones acerca del primer tema. Gracias, Efraín. Sacha, sí, sabemos, como conversábamos hace unos minutos, que hay temas que ya están conocidos y no merecen mayor trasfondo, pero es interesante saber cómo ha ido la operación, cómo fue el impacto del COVID en las operaciones que ustedes tuvieron cuando esto recién se dio, ¿no? La caída ha sido bruta en toda Latinoamérica. Sabemos que México tenía una realidad diferente. ¿Cómo han sido las adaptaciones que han tenido a las regulaciones de repente del gobierno? En el Perú se trabajó mucho el tema de los hoteles solidarios, de alguna forma, y eso ha mantenido, por ejemplo, una ocupación allá. ¿Cómo fue la realidad con tu destino, allá, en los destinos donde ustedes tienen operación? Bueno, buenos días, Cristian, Iñaki, Hugo, Efraín. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy y poder compartir próxima hora y media hablando de, creo que, temas muy actuales hoy día en la industria hotelera, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Pues sabemos que la industria de hospitalidad está atravesando por la crisis más grande en su historia. Para ponerlo en perspectiva, hoy en día aproximadamente 8 de cada 10 habitaciones hoteleras están vacías en el mundo. Se han perdido casi 9 millones de empleos hoteleros a nivel global, lo que representa obviamente pérdidas billonarias, con B grande, en nuestro sector. Y el impacto de COVID creo que nos ha traído básicamente dos amenazas. La primera es el peligro que representa para la salud pública, y la segunda, obviamente, una crisis económica profunda generada a consecuencia de la pandemia. Hablando del tema de salud, creo que lo peor ya pasó. En la mayoría de los países, los picos de la pandemia han quedado atrás. Las curvas de número de contagios se están aplanando, y cada vez más frecuentemente vemos noticias prometedoras, como por ejemplo que entre el mes de septiembre y el principio de 2021 podremos tener una posible vacuna. Incluso en algunos países, como por ejemplo en Rusia, hace un par de semanas se han anunciado tratamientos efectivos para combatir el virus. Pienso que la gran mayoría de sociedad ya está lista para regresar poco a poco a su vida cotidiana, adaptándose a esta nueva normalidad, obviamente siguiendo todas las recomendaciones de los gobiernos de diferentes países. El tema de salud, referente al otro tema, el tema económico, veo la situación un poquito más compleja, o mucho más compleja. Creo que las economías globales han entrado a una recesión deliberada,
para proteger vidas humanas y poder atender el problema de salud pública, lo que realmente es algo nunca antes visto en el mundo moderno. Y el sector turístico ha sido seguramente uno de los más afectados, aunque claramente la mayoría de las industrias también han sufrido enormemente, algunas más que otras, y esto ha provocado menor o mayor afectación en cada país por varios factores, precisamente debido a la importancia que estos sectores económicos tienen en diferentes países y que fueron prácticamente paralizados. Por lo tanto, la recuperación de cada uno de los países es muy peculiar, aunque depende de una buena parte de la recuperación económica global. Y en nuestro caso, nosotros contamos con 28 hoteles en operación, 4 hoteles en construcción y una presencia hotelera en 6 países. Pero tenemos varias otras empresas relacionadas al turismo con presencia en 10 países y aproximadamente 8.500 fuentes de empleo directos actualmente. Y la realidad con nuestra compañía no ha sido la excepción. O sea, debido a esta situación, en finales de marzo tuvimos que suspender temporalmente nuestras operaciones en los 4 países de Latinoamérica donde operamos, en México, en Jamaica, en República Dominicana y en Colombia. Y también tuvimos que posponer las aperturas de los hoteles que tenemos en Europa. Son hoteles de temporada que abren de mayo por 6 meses al año. Los tenemos en Croacia y Montenegro. Entonces, pues, tenían que abrir el 1 de mayo y tuvimos que posponer la apertura. Si me hubieras hecho esta pregunta hace 10 semanas o 12 semanas, veíamos, la verdad, un panorama muy negativo, de mucha incertidumbre, y empezamos, creo que como la mayoría de las empresas, a buscar forma de reinventarnos a través de la activación de diferentes mecanismos para eficientizar nuestros procesos. Primero, para asegurar recursos financieros también que nos garanticen seguir operando todos nuestros hoteles existentes. Incluso nos planteamos el peor escenario, dijimos hasta finales de 2021, ¿no? También para preservar la gran mayoría de nuestra fuerza laboral y también continuar con nuestros proyectos de expansión que están en proceso de construcción. Y todo esto que hicimos creo que nos permitirá a largo plazo tener negocios y hoteles más rentables. Hoy en día, después de esas 10, 12 semanas que pasamos, aunque apenas esta semana, el lunes, empezamos a reiniciar gradualmente nuestras operaciones en algunos hoteles en Riviera Maya, en México, y posteriormente vamos a abrir los demás durante los meses de julio y agosto, donde prácticamente tenemos previsto reabrir todas las propiedades en el resto de los destinos que acabo de mencionar. Estoy viendo la luz al final del túnel hoy día y un panorama, aunque todavía muy incierto, con algunos señales de recuperación. En nuestro caso, esperamos que para el mes de diciembre de este año, por ejemplo, tengamos una recuperación de ocupación entre un 45% del mercado internacional y un 55% del mercado nacional, comparado con los niveles que tuvimos en la misma fecha del año pasado. Ojo, o sea, no 45 y 55% de ocupación, sino recuperación de 45% del mercado nacional y 55% internacional y 55% nacional de los niveles que tuvimos hace un año. Excelente, muchas gracias, Sacha. Hugo, en el caso de las empresas que están bajo el grupo Intursa, cuéntanos por favor un poco acerca de las experiencias que han tenido en los mercados donde operan, basados en esta parte de la reacción inmediata y el impacto que ha tenido en las operaciones, por favor. Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. Súper. Bueno, muy buenos días, gracias por invitarme, por la oportunidad de compartir. A ver, Intursa, primero que nada, una empresa que hoy solo opera en Perú. Somos el propietario de hoteles Marriott más grande de Sudamérica en volumen, pero con operaciones contenidas solamente en Perú. Nosotros operamos la mitad de nuestro portafolio más o menos bajo franquicias de Marriott y la otra mitad lo opera Marriott también.
entonces somos un híbrido en ese sentido. Y nuestra principal operación está en Lima, que es la ciudad principal de Perú, la capital. Tenemos también en algunas plazas secundarias hoteles de vocación más turística. La realidad es que muy, muy parecida a la de Sasha, que esto nos pegó de forma inédita. Fue una detención absoluta de la hotelería y del mundo, como lo conocemos. Habíamos tenido crisis económica, pero generalmente se traducían en menores reservas. Habíamos tenido crisis de detención total, como fue el 11 de septiembre, pero generalmente eran de corto plazo. La combinación de una detención total con incertidumbre de cuándo volvería a la normalidad, creo que nunca la habíamos tenido. Y ciertamente también es difícil, porque uno generalmente lo ve con ojo hotelero y lo ve como crisis hotelera, pero por otro lado es una crisis sanitaria. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros en primer lugar tuvimos que primero poner nuestro sombrero de ciudadano y ver cómo podíamos contribuir con el gobierno para mitigar la crisis sanitaria. Entonces, lo primero fue aprender más del virus. Hubo muchas teorías de que si es mortal o no es mortal, de cuánto se contagia la superficie, de si me lo puedo contagiar tocando el timbre de una casa, de si un botón de un ascensor. Hubo mucho epidemiólogo amateur que surgió en las primeras semanas del virus y nosotros tratábamos de filtrar, de editar toda esa información que emergía de los múltiples grupos de WhatsApp que la gente tenía para tratar de aprender sobre la enfermedad y, en primer lugar, controlar lo que más pudiésemos en pos de proteger la salud de nuestros colaboradores y huéspedes, que fue la prioridad primera y la prioridad que todavía nos ha guiado hoy a hacer todo lo que hacemos. ¿Qué nos dimos cuenta? Bueno, que era altamente contagiosa, entonces lo primero que hicimos fue reducir la cantidad de personas que estaban en un hotel a lo más posible, intentar que la gente se quedase en casa, luego tomar todas las medidas de precaución. Luego, cuando vimos que nuestro gobierno, al igual que muchos, decretó la orden de cierre de fronteras, comenzamos a apoyar a huéspedes que estaban alojados y que frente a la noticia de que podían no volver a sus hogares cuando lo tenían planeado, se empezaron a desesperar y los ayudamos todo lo que pudimos para volver. Eso fue la primera semana, o sea, fue un foco en seguridad, fue un foco en eliminar contagios, fue instaurar políticas muy rápido de eliminar, de reducir los contagios, apoyar a nuestros huéspedes, apoyar a nuestros asociados, y ya vislumbrando el impacto económico que esto iba a tener, optamos por tomar medidas de protección de caja. Y eso quiere decir reducir costos, reducir todos los costos que no tuviesen un componente humano, reducir todos los costos que pudiésemos reducir sin generar un perjuicio a las personas que trabajaban con nosotros. Y eso fue lo que hicimos por el primer mes, diría yo. La situación fue que la demanda cayó en un 90%, y diría 100, pero ese 10 fue justamente lo que tú, Cristian, mencionaste al principio respecto a vuelos humanitarios. Efectivamente, el gobierno peruano dispuso que peruanos que estaban siendo repatriados debían estar 14 días de cuarentena, y nosotros hicimos una asociación con el gobierno local para proponer una tarifa solidaria, ciertamente bajo el costo operativo, pero por lo menos de poder atender a los compatriotas que volvían y darles una tarifa como las de Sasa, all inclusive, pero bastante subvencionada, con desayuno, almuerzo, cena y cuarto. Y eso mantuvo un 10% de la ocupación en los hoteles de Lima. Los que estaban fuera de Lima inmediatamente cerrados. Se dispuso no sacrificar seguridad, mantención. Se dispusieron formas de proteger a nuestros asociados. Es muy difícil, son 2.000 personas que estaban repartidas por todo Perú y que nosotros buscábamos formas de darles alivio económico, moral, en todo lo que pudiésemos, y esa ha sido la prioridad que nos ha guiado. Y hoy, ya con mayor conocimiento, coincido en la esperanza de que lo peor ya pasó. Estamos viendo hoteles que se reabren, fronteras que se están empezando a abrir, aviones que despegan,
Obviamente vemos que está dejando víctimas fatales, no solamente humanas, sino que en nuestro rubro. Con mucha tristeza vimos la noticia de que Colombia va a dejar permanentemente su filial en Perú. Con mucha tristeza también vimos que la TAM cierra su filial en Argentina, porque obviamente creemos que eso va sin duda a dificultar la recuperación y la competitividad de los destinos turísticos de nuestro continente. Pero sí empezamos a ver una recuperación, nos estamos preparando para recibir a huéspedes durante la pandemia, con los protocolos necesarios para hacerlo, que ya hablaremos más adelante. Y por otro lado, estamos de todas maneras listos para volver a operar y con mucho entusiasmo de que esto vuelva a funcionar. Así que esa es nuestra situación actual. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Iñaki, lo mismo para ti, por favor, desde el punto de vista de Dot Hotels, ¿qué nos puedes compartir de cómo ha sido ese impacto inicial? Vale, perfecto. Gracias por la invitación. Ahí nosotros tenemos la particularidad de estar en 5 países, pero principalmente con un gran foco en Estados Unidos, en Argentina y en Colombia. Y en un inicio podemos decir que las situaciones se dieron exactamente igual en los 3 países, es decir, un cierre total de las operaciones ahí a mediados de marzo, donde la gente no entendía muy bien qué era el virus, cuál era la gravedad, no sabía qué iba a ser. Te diría que en esos 3 países principales se dio de esa forma, con un cierre total. Obviamente, cada país tiene sus distintas políticas. En Argentina hubo una cuarentena más dura y bastante temprana. En los Estados Unidos, donde las libertades individuales son más importantes a veces que las enfermedades, hubo un tema más de recomendaciones que la gente cumplía, pero tenía la libertad también de salir. Pero prácticamente en un inicio, te diría que en estos 3 países, que es donde nosotros más tenemos hoteles franquiciados con sus gerenciadoras, es donde más hubo donde hubo un parate total, que como decía un poco Hugo, es difícil porque muchos de estos hoteles habían iniciado hace 10, 15 años algunos, y son hoteles que nunca habían frenado, ni un día había estado cerrado su operación. Entonces es muy difícil algo que está rodando todo el día, de repente frenarlo de un día para el otro. O sea que en cierta forma es un shock tanto para los propietarios, para el gerenciador, para DOT, para los empleados, para todos es un shock. Y obviamente después hubo, como tanto contaron Saya y Hugo, una cuestión de mirar la caja, proyectar los números, armar escenarios y entender y reducir costos, sobre todo teniendo en cuenta de como prioridad proteger los empleos de las personas. Y así fuimos viendo para adelante con los distintos escenarios. En un principio pensábamos que ya en julio iba a estar todo abierto, todo perfecto, y después obviamente esas fechas se fueron corriendo para adelante y, como decía Hugo, aparecieron expertos sanitarios y epidemiológicos en todos lados que prácticamente vaticinaban distintas cosas. La realidad que es cierto que todavía mucho no sabemos. El virus es muy distinto en India. En Uruguay, que está al lado de Argentina, tomó una dimensión distinta que en Argentina. En Chile también lo mismo, en Estados Unidos es distinto. O sea que en una primera etapa te diría que todos los hoteles muy parecidos en cuanto a las acciones que tomaron y en cuanto a cómo trabajamos en conjunto. Después lo que fue cambiando fue que cada país fue tomando medidas políticas distintas ante la situación sanitaria. Es decir, Estados Unidos redujo sus vuelos domésticos, pero nunca los terminó. O sea, nunca dejó de volar domésticamente. En cambio, en Argentina no se vuela más en forma doméstica y obviamente las fronteras están cerradas. En Colombia exactamente lo mismo. O sea que en definitiva algo que fue cambiando tiene que ver con las decisiones que cada país iba tomando. De hecho, ahora en la actualidad, los hoteles de Miami están 100% abiertos. Obviamente el público que tiene en los hoteles de Miami es 100% americanos y sobre todo de la Florida, que viajan en auto. Los de Argentina tenemos, te diría que el 20% o el 30% de los hoteles abiertos, que hay un patrón que se está dando tanto en Argentina y en Colombia, es que los hoteles que son
corporativos, es decir, que son alojan gente que va a trabajar o empresas que pagan por su estadía, están abiertos ya sea porque o hay gente que va a trabajar o también hay gente que tiene largas estadías, o al mismo tiempo algo que hicimos fue abrir esos hoteles para lo que serían largas estadías de gente que se quiere ir a vivir. Sobre todo un público muy demandado en esta cuarentena fue gente que se vio con su mujer y su familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, se empezaron a llevar mal y se tuvieron que separar por una cuestión de convivencia. Así que ese es un gran público en estos hoteles. Después, obviamente, los hoteles de turismo están, salvo Miami, 100% cerrados, y les diría que con proyección de apertura estamos ahora estimando en septiembre y solamente para público nacional. Así que es un poco el estatus para darte de cómo fue dado. Genial. Muchas gracias a los tres por los comentarios en este sentido sobre ese pantallazo genérico de cómo los agarró, digamos, el momento de la llegada de la pandemia y con ella la cuarentena y las restricciones. Y luego de eso vamos a un siguiente punto. Sasha, en el caso de ustedes, para Carisma Hotels and Resorts, ¿cómo funcionó la parte regulatoria? Tanto las regulaciones internacionales como locales en los diferentes mercados y el trabajo que se ha hecho con el sector público. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? Muchas gracias, Efraín. Creo que la coordinación y comunicación entre iniciativa privada y el sector público son importantísimas, y creo que se necesita crear una alianza estratégica entre iniciativa privada y sector público para garantizar y recuperar el turismo lo más pronto posible. Sin embargo, como ya habíamos dicho en la intervención previa, creo que va a ser un proceso lento. Para que eso suceda, necesitamos que regrese la demanda, y para que esto suceda, requerimos que disminuya el miedo y que aumente la promoción turística de los destinos de una manera eficiente y bien planeada. No hay que olvidar que en estos tiempos, yo creo que más que nunca, todos estamos compitiendo por los mismos clientes, y no solo en nuestros destinos turísticos, sino también en los países emisores de los turistas que llegan a nuestros destinos, porque también a estos países les interesa reactivar sus economías y hacen todo lo necesario para retener estos turistas cautivos en su mismo país, esperando que no salgan al extranjero y que puedan gastar su dinero localmente. En general, los gobiernos de los países donde nosotros tenemos operaciones han hecho muy buen trabajo hasta ahora. La mayoría han trabajado muy de la mano con los hoteleros y otros sectores turísticos para crear e implementar protocolos muy claros y también las acciones y medidas muy concretas de mitigación de virus, desde las líneas aéreas, aeropuertos, compañías de transportación, hoteles, restaurantes, compañías de tours, los diferentes atractivos turísticos, etcétera, para poder permitir esa tranquilidad al turista, porque solamente de forma segura, ordenada y en apego a los protocolos internacionales de sanitización y de higiene, creo que los destinos turísticos pueden reactivar sus economías y crear, la verdad, una experiencia, creo, mucho más integral y mucho más positiva para los turistas. Perdón, en algunos países, como por ejemplo en México, particularmente en el estado de Quintana Roo, donde se ubica Riviera Maya, donde tenemos varios hoteles, el turismo fue considerado como una actividad esencial por la importancia que tiene para la economía del estado, y eso también trae varios beneficios al sector, ya que creo que más de 60 centavos de cada dólar entra del turismo. También creo importante contar con, paralelamente con reconocimientos o sellos internacionales de destinos, como por ejemplo Safe Travels de WTTC, de World Travel and Tourism Council, como es por ejemplo el caso de Cancún o Negril, Jamaica,
Punta Cana en República Dominicana. Creo que eso también es de gran apoyo para que los turistas se sientan seguros para viajar a estos destinos. Entonces, en otras palabras, creo que es sumamente importante que los países y destinos turísticos sean totalmente transparentes sobre la situación actual del virus, dar a conocer qué están haciendo realmente todo lo necesario para garantizar la seguridad y salud de los visitantes y poder transmitirles esta confianza y tranquilidad. Por otro lado, creo que también vale la pena mencionar que en los próximos, creo que 12 a 18 meses, seguramente tendremos ingresos muy penalizados en el sector turístico por la situación que estamos viviendo, y eso hace indispensable que contamos con diferentes apoyos gubernamentales, o sea, por ejemplo, incentivos fiscales operativos para poder ayudar a mantener nuestros negocios abiertos y también preservar miles de fuentes de empleo durante ese periodo. Y quiero cerrar con una nota positiva. Creo que la buena noticia es que deseo de tomar vacaciones es el primer deseo que tenemos los seres humanos después de cumplir con nuestras necesidades básicas, por lo cual creo que no hay duda que el turismo se va a recuperar. Y en la medida que los gobiernos, que el sector público, iniciativa privada, hagamos todo lo que acabo de mencionar anteriormente, tanto en conjunto como individualmente, y también aunado a esto la llegada de los primeros turistas a los diferentes destinos, como por ejemplo ahora Riviera Maya, mostrando su mundo, mostrando a todo el mundo la experiencia que tienen a la llegada, haciendo las publicaciones positivas en redes sociales, etcétera. Creo que con todo eso la recuperación va a ser incluso más rápida, y también pienso que los hoteles de lujo de 5 estrellas serán los que más rápido se van a recuperar por el segmento de mercado que tienen cautivo, lo que en nuestro caso creo que nos ayudará a recuperarnos un poquito más rápido. Gracias. Excelente. En el caso de ustedes, Hugo, a nivel regulatorio, tanto internacional como localmente, ¿cómo ha sido esa interacción con el sector público? Mira, ha sido positiva, pero no ha sido fácil, porque obviamente hay un orden de prelación en las prioridades que ciertamente el gobierno tiene, y obviamente que uno las entiende, y también es una crisis que no tiene precedentes, pero diría que en general ha sido buena. El gobierno peruano, diría que a nivel sudamericano, fue de los que ha actuado con más firmeza y más, de los que actuó más temprano para reducir el contagio con medidas muy estrictas de cuarentena. Eso fue bueno. Tampoco uno puede hacer la contrafactual, pero probablemente eso redujo mucho los contagios. Estamos ya llegando a un plató. Sin embargo, los contagios igual han sido altos, pese a tener medidas muy restrictivas. Y el otro desafío es que al tener medidas muy restrictivas, tú sacrificas mucho la economía. Entonces la expectativa era sacrificar la economía en pos de menos contagio, y resultamos sacrificando la economía, pero aún teniendo un número de contagios bastante alto. Entonces, diría que las prioridades han sido correctas en cuanto a primero salud, pero obviamente el resultado, principalmente por faltas de disciplina social, han causado que la gente continúe contagiándose. En lo económico, el gobierno hoy está con lo primero que hizo fue intentar dar alivio a empresas afectadas en lo que es planillas, permitió flexibilidad laboral para que empresas pudiesen no tener que pagar sueldos y que la gente pudiese optar algunos beneficios de desempleo. Permitió también estar con un programa de créditos con garantía del Estado.
pero no ha hecho nada específico para el sector turismo. Lo ha hecho para empresas en general. Y nosotros como sector, ciertamente hemos levantado que nuestro sector tiene dos características. Uno, que la afectación hoy es del 100%, no es que la gente esté comprando menos, como en un retailer que en vez de comprar presencial hay compra online. Es muy difícil quedarse en un hotel de forma virtual, entonces obviamente no tenemos negocio. Y la segunda característica es que creemos que el rezago va a ser más largo. Nos vamos a tomar más tiempo en recuperar. Y especialmente cuando uno habla de destinos como Machu Picchu, que son destinos que la gente reserva con un año de anticipación, ciertamente lo que nos vamos a demorar para llegar a la normalidad va a ser bastante prolongado. Diría que en las últimas semanas, pese a que nosotros llevamos bastantes meses insistiendo en la particularidad del turismo y en que necesita ayuda, en la última semana ha hecho más eco. Y hemos visto al ministro de Comercio Exterior y Turismo bastante involucrado con sus pares en conseguir medidas. Y también hemos escuchado que está formulándose un paquete de ayuda específica para el turismo vía un fondo de apoyo turístico, que nosotros obviamente esperemos que se dé. Y bueno, lo que más nos importa es que el país no pierda competitividad, que empresas no quiebren, que gente no quede sin trabajo y que después se vaya a otro rubro, porque el Perú ha hecho un gran esfuerzo, probablemente desde el fin de una época dura con terrorismo hasta hoy, de posicionar al país como un gran destino turístico, gastronómico, con atractivos naturales únicos, y que nosotros no queremos que se merme porque se pierde capacidad producto de esta crisis. Eso es lo que estamos trabajando en cuanto a paquetes de alivio. Ahora, todos sabemos que lo que más nos ayuda a nosotros es que vuelva el turismo. Un paquete de ayuda es como un parche en un corto plazo que puede ayudar en algo, pero sin embargo lo que todos queremos, no queremos que nos den plata sin trabajar, queremos trabajar, y queremos abrir las fronteras, queremos abrir los hoteles. Y para eso se tienen que producir dos cosas. La primera es que se reabran las fronteras y se reanude el tráfico entre países y entre ciudades, aéreo, marítimo, terrestre. Y lo segundo es que idealmente tiene que resolverse la pandemia, sea con una vacuna, con tratamiento terapéutico o que aprendamos algo más de la enfermedad. Lo segundo no tenemos cómo controlarlo. Y toda nuestra fe y nuestras oraciones están con la comunidad científica mundial, que esperemos que descubra alguna forma de curar esta enfermedad y volvernos a la normalidad. Pero lo primero, que es la reanudación del tráfico, sí podemos aportar. Y ahí nosotros nos pusimos a disposición del gobierno para ayudar en que entienda que hay protocolos de viaje, que hay formas de que uno puede volar en un avión sin un riesgo necesariamente mayor al que uno tendría si se sube a un bus entre un punto y otro en una misma ciudad, que uno puede hacer el proceso del check-in en un aeropuerto con bastante poco riesgo, que uno puede hacer aduanas con bastante poco riesgo, que los aeropuertos están listos, los aviones están listos, los hoteles estamos listos, y los destinos en sí se están uniendo para juntar todas las partes del viaje, del viajero, valga la redundancia, y tratar de buscar protocolos, tratar de certificar el destino con paquetes como lo dijo Sasha del WTTC o de otras entidades que están certificando. Así que ese ha sido el trabajo con el gobierno. Primero, pedirles ayuda específica, pero segundo, pedirles que nos den la chance de volver a trabajar lo antes posible. Y solo ellos pueden hacerlo. Excelente, muchas gracias, Hugo. Y desde el punto de vista de ustedes en DOT, José Iñaki, ¿cómo ha sido esa experiencia con la parte regulatoria, tanto internacional como localmente? Mira, ahí dependió mucho de cada país, también de vuelta como la primera pregunta. En general, los gobiernos, como decía Hugo, en un primer momento se abocaron más en lo que es la pandemia, en la crisis sanitaria, y después se fueron enfocando en distintas ayudas. Varió de país en país, ¿por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos, como tiene una ley laboral mucho más flexible que los países latinoamericanos, permitió, por ejemplo, que
algunos empleos se puedan despedir, que eso obviamente lo que permite que rápidamente cuando se reactive sea más fácil tomar. Y también aparte el gobierno lo que hizo fue dar créditos a tasa cero o créditos que si uno no despedía se podían aplicar, no eran créditos sino que eran directamente subsidios, siempre y cuando no se despidiese personal. Eso lo dieron por 2 meses y dependiendo el hotel se tomó una u otra medida. En Argentina fue distinto. En Argentina hubo, el presidente bajo un decreto prohibió los despidos por 90 días. Por ende, muchas empresas hoteleras, que en Latinoamérica el 90% son empresas pymes de dueños independientes, que no son de fondos de pensión ni tampoco son empresas públicas, se vieron ante la situación de que si no podían despedir y no tenían ingresos cero por estar totalmente cerrados, iban directamente a la quiebra. Por eso fue que muchos hoteles, el gobierno argentino decidió dar una ayuda también genérica que tiene que ver con aportar el 50% de los sueldos de los empleados. Independientemente de eso, algo que yo veo, yo considero que es positiva en general lo que se ha dado tanto en Argentina, en Colombia y en los Estados Unidos. Algo que yo veo y que a mí por lo menos más me preocupa tiene que ver con el futuro, porque hoy en día la certeza que tenemos es que los hoteles están cerrados, estamos recibiendo más o menos subsidios gubernamentales y tenemos la certeza de que es lo que es. Tenemos cero ingresos, pero tenemos, en cambio, para el futuro algo que no sabemos ni cuánto esto va a durar. Conocemos un poco más del virus, conocemos que es muy contagioso, conocemos que es poco letal y que se ha manifestado de distintas formas en los distintos países, pero lo que empieza a ver ahora es que la política empieza a tomar más forma. Cuando digo la política, es las distintas políticas que los gobiernos en sus países van tomando. Yo creo que hay cosas que tienen que ver con la pandemia y hay efectos que tienen que ver con las políticas de los gobiernos. Como bien decía Hugo, una cosa es, un gobierno puede tomar la política de abrir todo, abrir las fronteras, abrir los vuelos y todo, pero lo que no puede pasar es que lo que puede suceder es que por la pandemia los consumidores, por miedo, a pesar de tener todo abierto, todas las políticas totalmente libres, decidan no viajar por turismo. Entonces, yo creo que es hora de empezar a discutir ese tipo de cosas, de cuáles son las cosas que tenemos que empezar a flexibilizar y que se puede empezar a viajar, como dice Hugo, con cierto cuidado, porque la realidad es que cuando uno empieza a detectar dónde estuvieron las fuentes de contagio no tienen que ver. Hoy hay día gente que no está viajando y que se está contagiando igual y que las fuentes de contagio por lo general están dadas en los transportes públicos, por eso está dado mucho en las ciudades y al mismo tiempo o en las reuniones sociales. Por ende, esas dos cosas son totalmente controlables en los viajes. Después hay que ver si obviamente hay una persona que está dispuesta a viajar, a tomarse unas vacaciones sin socializar o sintiéndose que va a alojarse en un hospital y en un hotel. Entonces ahí es donde distingo lo que es pandemia de políticas públicas y gubernamentales. Pero el saldo creo que por ahora es positivo, pero me parece que es hora de que no solamente los gobiernos empiecen a mirar los problemas sanitarios, sino que las políticas económicas y se empiecen a focalizar en los sectores, porque no es lo mismo la hotelería, como decía Hugo, que una empresa de retail o una empresa manufacturera. Nosotros tenemos el problema de que nuestro producto es perecedero, es decir, que la noche de ayer a la noche no la pudimos vender y no la vamos a vender nunca más, a diferencia de una empresa manufacturera que puede estoquearse y ante un pico de demanda futuro puede volver a venderlo. O sea que eso es un poco lo que un poco estoy, en cierta forma, reclamándole un poco a las políticas públicas, es que se empiecen a focalizar en los sectores, porque creemos que ya es hora de meterse más en eso. De acuerdo, completamente, Iñaki, hubo esas percepciones. Igual, Sasha, muchas gracias por estas respuestas. Y entrando específicamente a las acciones que han desarrollado ustedes para generar confianza desde sus bases operativas, ¿qué acciones remarcables podrían compartir con nosotros que puedan también ser una lección de esta evolución y de cómo han podido ir reaccionando ante la pandemia y saliendo adelante? Esto ya viene a tratar un poco el
aquí y el mañana al mismo tiempo. Sasha. Gracias, Cristian. Creo que te mandé un video que se llama Carisma Peace of Mind. Si gustas, dura un minutito y creo que si lo puedes poner y ya luego. Muchas gracias, Cristian. Pues en Carisma Hotels lanzamos este programa que se llama Carisma Peace of Mind, que es básicamente paz y tranquilidad mental, y es nuestra promesa a todos los huéspedes de que todos nuestros resorts alrededor del mundo cuentan con los más altos estándares y protocolos de limpieza, sanitización y también mejores prácticas de servicio, siempre ofreciendo la calidad que nos ha caracterizado como empresa en los últimos 20 años. Sabemos muy bien que cuando los huéspedes reservan nuestros resorts, lo que buscan es relajarse, escapar de este estrés de cada día, especialmente ahora con la preocupación adicional de la pandemia. Y creemos que nuestra responsabilidad, por lo tanto, es y siempre será garantizarles esta paz y tranquilidad mental que buscan. Y en tanto que los protocolos que seguimos han sido creados para cuidar de la mejor manera su salud y bienestar, en una manera discreta pero confiable. O sea, lo que no queremos, en otras palabras, es convertir los hoteles en hospitales, porque de eso no se trata. Perdón. Y por otro lado, quiero también mencionar que en Carisma siempre hemos priorizado la sanitización, higiene, salud y bienestar como brand. Somos la única cadena hotelera en Caribe certificada en su totalidad, como lo pudieron ver en el video, por las 3 compañías independientes más importantes del mundo en temas de seguridad, bienestar, higiene y sustentabilidad, que son Check Safety First, Crystal International y EarthCheck. Pero adicionalmente a eso, el mes pasado nos hemos aliado con la empresa norteamericana que se llama Delos, que es una de las más prestigiadas y reconocidas en Estados Unidos, y trabaja muy de cerca con los sectores militares y de salud, por ejemplo, con hospitales como Mayo y Cleveland Clinic en Estados Unidos, por ejemplo. Certificando con ellos, estamos certificando todos nuestros procesos post-COVID-19 y también todos los productos que estamos utilizando. Y ellos tienen una adicional, tienen una parte de su empresa que se llama Delos Living, creada por Deepak Chopra, y estamos haciendo también una alianza con ellos para traer un approach holístico, pero basado en la ciencia, a todas nuestras iniciativas de bienestar que creemos que van a ser muy importantes en el futuro. Te puedo decir que hemos implementado más de 150 nuevos protocolos y hemos modificado una gran parte de nuestras guías y manuales internos precisamente para garantizar la seguridad, salud y bienestar de nuestros huéspedes y colaboradores, enfocándonos también, dándole mayor enfoque a nuevas tecnologías. Concretamente, te puedo destacar algunos de los temas más importantes del programa Carisma Peace of Mind,
Por ejemplo, hemos implementado nuevos sistemas de purificación de aire, sanitización ultravioleta, soluciones digitales de diferente tipo para minimizar el uso de papel y evitar al máximo tocar diferentes superficies, como por ejemplo web pre-check-in, express checkout. Hemos rediseñado layouts de los restaurantes, bares, lobbies, salones, gimnasios, áreas públicas, piscinas, playas, etcétera, para garantizar este distanciamiento social y tener un diseño social sano. También hemos implementado nuevos servicios, como por ejemplo sanitización de maletas de llegada. No hemos quitado ningún servicio, al contrario, hemos modificado algunos, por ejemplo, servicios de minibar. Muchas cadenas lo han quitado, nosotros más bien los hemos personalizado. También el servicio de room service lo hemos modificado para hacerlo más ágil y también tener la posibilidad de tener menor interacción con el huésped. Y todo eso, creo, aunado a eso, otra cosa muy importante es que seguimos siendo responsables con el medio ambiente. En Carisma, la verdad, llevamos la responsabilidad ambiental a nuevos niveles, diría yo, con las implementaciones de energía solar, la conservación oceánica y la vida silvestre. Te puedo dar un ejemplo, por ejemplo, en Nickelodeon, Punta Cana, hace un par de meses concluimos la instalación de un parque solar que en su primera fase nos ayudará a reducir aproximadamente 6.800 toneladas de CO2, lo que traducido a consumo de energía eléctrica equivale al consumo de 720 hogares. También, por otro lado, tenemos una fundación Carisma que opera en diferentes destinos de Caribe y América Latina, que apoya firmemente el servicio comunitario y también ayuda a nuestros colaboradores y sus familias, pero no solo a ellos, sino también a las comunidades, todas las comunidades locales donde operamos. Y usaré otra vez el ejemplo de Nickelodeon, donde desde el inicio de pandemia, a finales de marzo, cuando cerramos la operación del hotel, habilitamos nuestras cocinas del hotel para preparar 800 raciones de comida diariamente y nos dedicamos con las autoridades locales de Punta Cana a repartirlas a las comunidades más necesitadas de la zona. También Fundación Carisma está haciendo muchas acciones y campañas muy concretas en la medicina preventiva a través de exámenes de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Como dije, tampoco enfocada solo a nuestros colaboradores y sus familias, sino también a la población en general. Y desde su fundación, hace 3-4 años, hemos beneficiado más de 10,000 personas. En México, ahora durante la pandemia de COVID, por ejemplo, hemos hecho varias donaciones a hospitales. Por ejemplo, la que hicimos al Hospital General de Cancún, les donamos equipos que protegen al personal médico quienes hacen procedimientos invasivos en pacientes confirmados con COVID durante el proceso de incubación. Son unas, se llaman aeroboxes, es un invento que hicieron aquí en México, de unas cajas y pues las donamos al hospital. Y adicionalmente, quiero mencionar otro tema que creo que es muy importante y como reconocimiento a estos héroes, diría yo, que nos ayudan inalcanzablemente durante esta pandemia, que son médicos, enfermeras, estos trabajadores esenciales. Estamos donando vacaciones para 150 familias de ellos y sus seres queridos, y ellos los podrían redimir una vez que termina esta pandemia, y eso es como un agradecimiento, obviamente, para que puedan salir de vacaciones cuando sea el momento adecuado para viajar al final de la pandemia. ¿Cómo funciona eso? Pues cada uno de estos premios está adjudicado por medio de un sistema de nominaciones. Hay una página web, cualquier persona que quiere nominar a alguien entra a la página, escribe un comentario y nomina a su héroe. Y esto, la verdad, demuestra toda nuestra admiración y respeto
por la labor tan importante y admirable que han hecho y siguen haciendo durante esta pandemia. Y antes de concluir, también te mandé, creo que un video sobre esta, llamamos eso Holidays for Your Heroes, esta campaña, porque también tiene un minuto, a ver si me la pones, por favor. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Y para no extenderme mucho más con este tema, nuestros clientes pueden estar totalmente seguros de que en Carisma vamos más allá en los términos de limpieza. Por un lado, agregando mayor transparencia en nuestros procesos de sanitización, y por el otro, como dije, es sumamente importante el hecho de no haber quitado ningún servicio, sino modificado algunos. También estamos garantizando que todos nuestros huéspedes tengan unas memorables y magníficas vacaciones. Y quiero concluir con un tema esencial. Nuestros colaboradores son nuestra mayor fortaleza. Y la verdad, durante esta pandemia, más que nada nos hemos enfocado en mantener la gran mayoría de ellos, porque la verdad ellos son los que brindan este mejor servicio todos los días a nuestros clientes. Y de esta manera, la verdad, estamos demostrando nuestro compromiso con nuestro personal y demostrando nuestra estructura. Fabuloso, en realidad. Gracias. ¿Cómo ustedes han estado reaccionando? Me imagino que siguiendo mucho de los protocolos, sobre todo de la marca, que es, bueno, franquicia como ustedes, pero las acciones concretas como cadena en sí, como Intursa, han tenido... Cuéntanos un poco, ¿no? Gracias. Sí, claro. Bueno, nosotros trabajamos muy de cerca con Marriott. Marriott ciertamente sacó políticas a nivel transversal con un consejo de higiene que formó con expertos a nivel mundial y que rápidamente desplegó en los más de 7.000 hoteles que tiene. Además de eso, nosotros estamos implementando los protocolos locales, nacionales. Además, estamos sumándonos a la iniciativa del WTTC. Yo soy miembro, nuestra empresa es miembro y yo estoy en el panel regional. Entonces, queremos también dar el ejemplo y esperar que eso permee al resto. Y también tenemos nuestros protocolos propios. ¿Y por qué tenemos nuestros protocolos propios? Porque hay ciertas cosas que varían a nivel muy doméstico o de repente tenemos que aunar los protocolos de Marriott con los de Perú y ahí termina saliendo algún tipo de híbrido que nosotros hacemos. No voy a hablar mucho de protocolos porque siento que todos tenemos protocolos. Siento que sí, para mencionar el nuestro, o sea, los resultados han sido, es mejor hablar de resultados. Nosotros tuvimos, los últimos par de meses hemos tenido 16.000 room nights, principalmente de peruanos repatriados, de trabajadores a los cuales nosotros les prestamos servicios de cuarentena. Alrededor de esos 16.000, efectivamente, hemos tenido 200 casos positivos de huéspedes que llegan a hacer cuarentena y que salen positivos en el test. 200 que nosotros, son 190 y tantos que nosotros sabemos. Pueden haber muchos que por privacidad del huésped deciden no comentarnos y no lo sabemos, pero lo más importante de todo es que pese a haber tenido 16.000 room nights, pese a haber tenido 200 más o menos contagiados, confirmados en el hotel, han habido 0 contagios in-house. Es decir, ningún empleado se ha contagiado trabajando, ningún huésped se ha contagiado hospedado con nosotros. Han sido contagios que se prueban que vienen de afuera. Entonces, eso para nosotros es la mejor señal de que nuestros protocolos funcionan y funcionan bien.
porque hemos detenido esos brotes y que para nosotros es muy relevante. ¿Por qué no me quiero detener en esto? Porque, por dos razones. La primera, siento que todos los actores, ciertamente todos los que estamos acá tenemos protocolos de limpieza y ciertamente todos hemos hecho todo lo que humanamente se puede hacer por evitar contagio. El desafío es a nivel de destino, porque la gente no quiere venir a mi hotel, la gente quiere ir a Cusco, ir a Lima, y el riesgo está, de repente uno hace un esfuerzo gigantesco por tener un ambiente libre de contagio, pero la persona se sube a un taxi, se contagia y todo se derrumba. Entonces, yo creo que nosotros hemos hecho todo lo que hay que hacer por evitar los contagios. No creo que tenga mucho valor competir entre nosotros por quién es el más limpio, porque al final solamente va a generar desconfianza en el destino y la gente después se va a preguntar, bueno, este era uno de los hoteles limpios, este era uno de los hoteles sucios, acá me contagio, acá no me contagio, ¿qué pasa si voy a comer al restaurante al lado y me contagio? Entonces, esa inseguridad tenemos que abordarla con dos frentes. El primero, tenemos que trabajar a nivel destino. Estamos en todo esto juntos. Si tu hotel es limpio, pero tu aeropuerto está cerrado, no te va a ir bien, independiente de lo que hagas. Entonces necesitamos generar confianza a nivel de destino y es lo que nosotros estamos intentando hacer para que la gente esa confianza, sí, a lo mejor voy a ayudar a mi competidor, pero no me importa, porque hoy no tengo negocio por el cual competir. Entonces primero quiero rentablear la demanda y después me pongo a competir. Y hoy en Perú no hay vuelo, entonces quiero generar vuelo y para eso hay que generar confianza y la confianza es a nivel de destino, no a nivel de hotel. Y lo segundo es, si bien hay que tener políticas para evitar los contagios, también hay que tener políticas en casos de contagio, porque esto es un virus. El garantizar que alguien no se va a contagiar es muy difícil, especialmente si yo no controlo lo que ese huésped hace. Más allá de dar las garantías mínimas que hay que dar. Pero uno al final del día no puede como amarrar al huésped e impedirle que se meta en que se vaya a un bar con 20 personas más y se contagie y vuelva. Entonces, contagios van a suceder. Yo creo que el principal miedo que tiene la gente es, yo no voy a viajar, no por el miedo de contagiarme, no, es porque, ¿qué pasa si me contagio? ¿Voy a poder volver a mi país o no? ¿Dónde me van a atender en el país de destino? ¿Cómo será la salud pública? ¿Cuánto me costará? ¿Me terminaré gastando los ahorros de toda mi vida porque me conecten a un ventilador en un país donde no tengo previsión médica? Tendré que estar 14 días en cuarentena en un país y yo tengo 4 días para irme un fin de semana a Cartagena. Y esos 14 días pueden transformarse en 20, 25 con una cuenta millonaria. Entonces, ¿para qué arriesgarme a contagiar? Mejor me voy. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Primero, evitar los contagios a nivel de destino. La gente le importa mucho el hotel, pero no es solo el hotel, es la artesanía, es el bar, es la caminata. Y lo segundo es tener una política de ¿qué pasa si me contagio? Y eso se resuelve con quizás algún tipo de seguro médico internacional que sea obligatorio tomar, con acuerdos entre países, por ejemplo el caso de México con Estados Unidos el principal emisor, me imagino que debe tener algún tipo de acuerdo para decir, bueno, si alguien llega y se contagia, a lo mejor el mismo seguro médico lo puede cubrir en México si se termina incurriendo en costo normal. ¿Qué haría la aerolínea? ¿Están dispuestas a subir a sus aviones a alguien que esté positivo de COVID para que vuelva a su casa? O la respuesta es no. Y si está positivo, se tiene que quedar en el hotel a cumplir la cuarentena. Esas son preguntas que tenemos que responder, porque yo creo que a la gente le da mucho más confianza, especialmente si está fuera de la zona de riesgo, saber, ok, si me contagio, no big deal. Pero el problema hoy es que hay mucha incertidumbre de qué sucede si me contagio. Entonces nosotros tenemos nuestros protocolos, estamos muy orgullosos del resultado que hemos tenido, pero más que eso estamos trabajando en crear un destino seguro que se compone de una experiencia completa segura y segundo, un plan de acción en caso de que haya un contagio y esa combinación de esos tres temas, nuestros protocolos, el destino seguro y un protocolo de qué pasa en caso de contagio es lo que finalmente le da confianza a un viajero
a desplazarse a otro país durante una pandemia. Gracias, Hugo. Bueno, complementando un poco lo que comentas, y me parece precisamente el tema de trabajar eso como destino es algo que en realidad va a ser el generador de la confianza como tal para visitar el ancla, ¿no? Que no es necesariamente el negocio, como bien indican. En estos casos, cuando ustedes me comentan de que están trabajando todos estos temas a nivel de destino, están ahora participando de mesas junto con las autoridades, mesas público-privadas para la reactivación del destino. El trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con World Travel and Tourism Council es a nivel regional en las zonas donde ustedes están operando. Y sabemos, por ejemplo, de que la semana pasada la Organización de Gestión de Destino de Cusco y el gobierno regional lanzaron el plan de reactivación de la ciudad de la región Cusco. Lima ya tiene uno. ¿Están ustedes participando en estas creaciones para precisamente relanzar los destinos? Nosotros estamos trabajando, sí, la respuesta es sí, nosotros estamos involucrados en apoyar lo que podamos a Cusco para convertirse en un destino seguro. A mí me gustaría que Cusco también tuviese el sello del WTTC como destino. Creo que Machu Picchu es un atractivo que muchas veces la gente por sí solo tiene un allure que trasciende Perú. Entonces estamos tratando de que Machu Picchu, y además que, bueno, no quiero meterme en la epidemiología como hablamos al principio, pero hay una teoría de que el virus no se propaga mucho en altura. Cusco ha tenido muy pocos contagios, muy pocos, versus el resto de Perú. Quito, Bogotá también. Entonces hay algo que está sucediendo en lugares de alta, cuando hay altitud. Entonces, ciertamente hoy Cusco es un destino relativamente seguro y queremos posicionarlo así. A nivel de Lima, efectivamente, a nosotros lo que más nos importa es la reactivación del aeropuerto. Sí queremos trabajar a que Lima sea un destino seguro, y sí estamos trabajando con el gobierno a través de distintas mesas para poder cumplir con el plan de acción de reactivación del gobierno, que consiste en aperturas de vuelos domésticos en julio y apertura de fronteras para vuelos internacionales en agosto. No queremos que se abran las fronteras antes que sea seguro hacerlo, pero tampoco queremos que se abran después de que sea seguro hacerlo. Entonces, nuestro trabajo con el gobierno es en distintas mesas y a través de distintos gremios en los cuales participamos para apoyarlos en que se pueda cumplir con ese plan de reapertura que ya se presentó. Muchas gracias. Iñaki, ¿cómo ustedes han estado experimentando esta transición? Mira, nosotros somos una cadena que franquicia principalmente, es decir, que no tenemos operaciones locales, no gerenciamos, sino que lo que hay es, trabajamos con gerenciadoras, que son las que se ocupan de gerenciar los hoteles, o con dueños independientes que operan su hotel, o propietarios, obviamente. Ahí recorrimos un poco el camino parecido a lo que comenta Hugo. En un principio casi que convocamos un comité de expertos de epidemiología y pensamos que teníamos que hacer la NASA en cuanto a sanitización e higiene, y ahí nos chocamos con varias cosas. Una, que también tiene que ver con lo que decía Saya, que el hecho de que si convertimos el hotel en un hospital no va a ser atractivo para nadie viajar, salvo que realmente tenga que viajar por trabajo y alojarse ahí. Pero si, ¿cómo tratar de tener un protocolo que sea eficiente, pero que al mismo tiempo no rompa la experiencia? Y por otro lado, nos chocamos con la realidad de que cada municipio, cada ciudad, cada país empezaron a sacar sus propios protocolos. En algunos se exigían que se tome la temperatura en la llegada al hotel, en otros no exigían eso. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, el tema de tomar la temperatura, de vuelta vuelvo con las libertades individuales, es algo que queda opcional de si la persona te deja o no te deja. Entonces nos encontramos con que, primero, no podíamos hacer un protocolo a nivel global, no lo podíamos hacer porque si hacíamos uno teníamos que hacer el más exigente que cubra todo.
Y por otro lado, nos dimos cuenta que tampoco tenemos que hacer un protocolo que sea la NASA de sanitización, porque iba a chocar contra la experiencia. Y al mismo tiempo también empezamos a ver de que los grandes contagios se podían solucionar con dos motivos. Uno, obviamente, con la correcta limpieza individual, sobre todo, no solamente la del hotel, sino que cada individuo mantenga su higiene en cuanto al lavado de manos y su higiene personal. Y la otra era con el distanciamiento, es decir, con mantener cierta distancia y usar barbijos. Así que pasamos de un comité tipo la NASA a un modelo más simple, y ahí fue donde dijimos hacer una estrategia que yo la llamo estrategia piramidal, donde en la base de la pirámide está algo que nosotros creamos que se llama Dot Clean, que son lineamientos, es un protocolo más a nivel de sugerencia de limpieza y higiene, que tiene que ver, ahora de hecho vamos a mostrar un video de eso, que tiene que ver con lineamientos básicos de higiene y limpieza. En el segundo eslabón o capa de la pirámide se encuentran las reglamentaciones de cada municipio, de cada país o de cada ciudad, donde ahí se exigen cosas puntuales que hay que cumplir. Y en la tercera parte de la pirámide está lo que cada gerenciador o cada hotelero independiente quiere realizar en su propio hotel o en su grupo de hoteles, que tiene que ver, por ejemplo, con que en Colombia el grupo gerenciador que se llama 13 Hotels decidió tener tubos sanitizantes o túneles sanitizantes y, ¿cómo se llaman? En Estados Unidos no. En Estados Unidos no se toma la temperatura y en Argentina tampoco y en Colombia sí. O sea que en definitiva esas cosas particulares las dejamos a definición de cada gerenciador o de cada propietario de hotel, pero sí obviamente tenemos los lineamientos básicos que es Dot Clean, y creo que algo que para mí es muy importante es que estos protocolos nos sirvan para inspirar un poco de confianza en que a donde uno está yendo tiene estas medidas. Y sí vimos en los hoteles corporativos algo que vimos que es muy importante es que las empresas que seguían mandando a sus empleados ahí nos empezaron a pedir que le mandásemos no solamente el protocolo que estábamos teniendo, sino que también nos empezaban a exigir que esos protocolos estén certificados por un organismo autónomo que certifique que obviamente lo estábamos cumpliendo. O sea, no solo tener la medalla, sino que esa medalla la estemos cumpliendo. Así que, bueno, desarrollamos algo que se llama Dot Clean, que ahí te pido, Efraín, si lo podés mostrar. Es bien corto, es un video súper sencillo de lo que estamos haciendo.
Bueno, básicamente eso es un poco lo que hicimos y de vuelta tiene que ver con ir a un modelo más simple, más en concreto y no volvernos locos en cuanto a hacer cosas que sean impracticables en cuanto a los protocolos. Y entiendo, como dice Hugo, que no es solo lo que haga el hotel, sino que también lo que haga el destino. Así que, bueno, básicamente eso es un poco lo que estuvimos haciendo. Excelente, muchas gracias, Iñaki. Y nos gustaría ahora que, extrapolando, pasando un poco más allá de las experiencias de sus propias empresas, en los destinos donde operan, ¿cómo ven ustedes o cuáles creen que son ustedes los desafíos de la industria turística como un todo, en el corto, mediano y largo plazo? En tu caso, Sacha, ¿qué opinas en este sentido? Gracias, Efraín. Hoy, como dijimos, la sociedad vive la crisis más grande en su historia moderna, no solo por su extensión, sino también por la saturación de información e imágenes generadas por las redes sociales y los multimedios que hacen vivir en tiempo real. Yo creo que esté creando miedo y más incertidumbre a nivel global. Y hasta que la situación con el virus termine definitivamente o tengamos tratamientos efectivos para poder prevenir o combatirlo, definitivamente habrá cierto miedo y desconfianza entre los turistas para ir a destinos vacacionales. Con más de 9 de cada 10 personas en el mundo actualmente que viven en países que han establecido de alguna manera restricciones de viaje transfronterizas, creo que la pandemia actual es muchísimo más global de todas las crisis de salud anteriores y por lo tanto creo que abarcará un periodo mucho más largo de recuperación. Las limitaciones de la movilidad internacional en estos primeros meses, después de la reapertura de las fronteras de diferentes países, nos llevan a asumir, creo, a una reducción muy importante de viajes internacionales. Las restricciones de viaje y las medidas de contención van a estar vigentes seguramente por más tiempo y se espera que se levanten solo gradualmente, con la posibilidad de reversión si ocurren nuevas olas de contagio. Incluso cuando los diferentes establecimientos turísticos comiencen a funcionar nuevamente, los nuevos protocolos de salud de varios gobiernos de los países donde por lo menos nosotros operamos indican que las empresas tienen que operar con una capacidad restringida. Entonces, la recuperación del lado de la demanda, como dije anteriormente, llevará tiempo. Dadas las consecuencias, por un lado, interrelacionadas de la crisis económica y de salud y el levantamiento progresivo de las restricciones de viaje, para recuperar mientras no se recupere la confianza del consumidor hasta esta fecha el comportamiento de viaje creo que se va a ver profundamente afectado mientras más se prolongue la pandemia y esto obviamente va a tener implicaciones impactantes para muchas economías nacionales. Sin embargo, yo creo que para responder tu pregunta concretamente, a corto plazo, el turismo interno, local, digamos regional, será el más demandado.
Muchos preferirán, creo, viajar en vehículo, buscando zonas cercanas, poco pobladas, no saturadas. Y el turista extranjero se tratará de reemplazar de alguna manera por el turista doméstico. Pero obviamente esta demanda del mercado local no será suficiente, por lo que la pandemia seguramente, como lo dije en una de las intervenciones anteriores, en mi opinión, seguirá afectando al sector turístico en los próximos 12 a 18 meses. Creo que también no hay que perder de vista que el valor de la marca del destino juega un papel importantísimo y fundamental, porque creo que las marcas de destinos fuertes aumentan la confianza de los turistas y su intención de visita, permiten a los turistas de alguna manera visualizar y comprender mejor esos productos intangibles, reducen riesgos sanitarios y de seguridad percibidos, que ahora más que nunca creo que influyen en el proceso de decisión y son realmente difíciles de evaluar antes de realizar el viaje. Creo que, por lo tanto, los destinos turísticos que se perciben como destinos que tengan algún riesgo por la pandemia van a ser más afectados en el futuro. Y ahí es donde la promoción eficaz y la comunicación oportuna y fiable que se ofrezca al consumidor generará la confianza que necesitan los turistas y creo que tendrá un impacto fundamental en la decisión del viaje. Concretamente, en lo que resta de 2020, veo una lenta recuperación con niveles de ocupación y tarifas muy bajas y seguramente en la gran mayoría de los hoteles, especialmente todo incluido, estas no serán suficientes, en mi opinión, en la gran mayoría, para poder lograr ni siquiera punto de equilibrio, lo que obviamente nos demanda a todos tener operaciones más eficientes, o sea, hacer más con menos. A corto plazo creo que todo será el juego de cash, que utilicemos cada peso, cada dólar que tenemos de la mejor manera. Y como también dije en una de mis intervenciones anteriores, aunque todavía hay mucha incertidumbre, nosotros esperamos apenas hasta el mes de diciembre de este año recuperar aproximadamente entre 45% y 55% de los niveles de ocupación e ingresos que tuvimos en la misma fecha del año pasado. Referente al próximo año, yo creo que en un par de meses tendremos un panorama mucho más certero de lo que podemos esperar en términos de ocupaciones y tarifas, aunque ya tenemos más o menos claro de cuándo ocurrirá una reapertura, digamos, más generalizada de las fronteras en los diferentes países del mundo y de sus condiciones. Creo que aún y cuando las fronteras estén abiertas, varios países han anunciado periodos de cuarentena obligatorios por 14 días para todas las personas que viajan al extranjero y regresan a sus países, como por ejemplo Canadá, uno de ellos, varios de la Unión Europea. Y eso obviamente, esto nos da todavía una incertidumbre para poder tener una proyección más concreta y objetiva respecto al próximo año. Pero en mi opinión personal, y basado en varios estudios que hemos realizado, como veo la situación actualmente, es que el primer trimestre de 2021 estará todavía entre un 20 y un 25% debajo de los niveles que tuvimos en 2019. El segundo trimestre todavía también lo veo ligeramente por debajo de 2019, te puedo decir entre un 5 y un 10%. Y en el último semestre del próximo año pienso que podemos esperar los niveles muy similares a los que tuvimos el año pasado, que para la mayoría de los destinos tampoco fue un gran año en general. El principal factor de recuperación, como han dicho mis colegas también, es que haya una buena conectividad aérea, que se vayan recuperando los vuelos que se habían cancelado durante la pandemia, que regrese la demanda, pero no solamente que haya vuelos, sino que los asientos de avión de estos vuelos estén llenos. Y cuando hablo de vuelos, no solo me refiero a la conectividad de los principales gateways que alimentan a nuestros destinos turísticos, sino también a los feeder markets, o sea, a los
y cómo ellos estarán conectados con estos principales gateways. Creo que esto va a ser clave para lo que resta de 2020 y para 2021. Y para concluir, a largo plazo, soy muy optimista. Creo que el turismo como sector global siempre ha tenido una gran capacidad de recuperación frente a todo tipo de crisis y a todo tipo de desastres. Viajar, conocer otras culturas y compartir, creo que son actividades inherentes al ser humano, y el deseo de tomar vacaciones nunca va a desaparecer. Y tampoco van a desaparecer las ganas de vivir, de viajar y disfrutar la vida. Así que soy de la opinión que a partir del 2022 estaremos totalmente recuperados, y los que han aprendido durante este proceso a ser más productivos y más eficientes seguramente tendrán negocios mucho más rentables. Muchas gracias por ese mensaje positivo y esperanzador, Sacha. Hugo, en tu caso, ya en esta ronda final, tus reflexiones acerca de cómo ves el proceso de reactivación de la industria turística como un todo. Sí, bueno, coincido con que el inicio va a ser en auto de turismo recreativo. Creo que primero va a ser el recreativo, después el corporativo, y primero en auto, después en avión. Hay dos hitos que son claves para la recuperación. Uno es la apertura de vuelo y de frontera. El segundo es algún tipo de cura para la enfermedad. A partir del primero vamos a empezar a ver una vuelta a viajes, pero yo creo que va a ser muy cauto. Va a ser un nivel más bajo del que estamos acostumbrados, porque durante pandemia, primero que nada, la población en riesgo no va a querer volar. Hay gente que va a tener aprensiones si estamos en un escenario de pandemia, que es normal. O sea, es normal que menos gente viaje si en el mundo hay una pandemia declarada. Eso la verdad que no debería choquearnos. Deberíamos intentar ir a avanzar hacia la normalidad. Ahora, cuando suceda el segundo hito, que es la cura de la enfermedad, la vacuna, el tratamiento terapéutico, ahí yo creo que realmente va a iniciar una recuperación hacia los niveles que teníamos antes. Es decir, yo no creo que resuelta la enfermedad tengamos un impacto de largo plazo en que menos gente viaje por susto que haya otra pandemia o por susto el coronavirus. Va a ser una enfermedad más con la cual tratamos, con la cual convivimos, no va a ser ni la más contagiosa ni la más peligrosa, y va a estar controlada, y en consecuencia vamos a volver a como operábamos hace unos años. Ahora, desde la vacuna, cuánto nos vamos a demorar en volver a los números que estábamos acostumbrados? Yo creo que es directamente proporcional a cuánto nos demoremos en obtener la vacuna. ¿Por qué? Porque siento que entre ahora y una solución científica, la crisis económica se va a profundizar. La gente va a quedar cesante, las empresas van a quebrar. Y eso va a profundizar la crisis económica, y mientras más profunda la crisis económica, más tiempo nos demoremos en volver a la realidad. Sin embargo, este es un negocio a largo plazo. Si la recuperación es 1 o 2 años, vamos a aprender a convivir con ella. Y yo ciertamente soy optimista, de que una vez, primero, le tengo mucha fe a la comunidad científica. Siento que estamos preparados para resolver esta tarea, y creo que van a tener resultados favorables. Segundo, creo que una vez resuelta la enfermedad, el mundo volverá a la normalidad. Nos vamos a acordar siempre, nuestra generación, del coronavirus, sin duda, pero vamos a volver a la normalidad. Y tercero, entre ahora y que haya una cura, los protocolos, la apertura de fronteras ciertamente va a servir a que haya algún tipo de ingresos para poder mantener viva la industria. Eso es lo que quiero. O sea, yo siempre siento que hoy estamos con riesgo vital. Una vez que abran las fronteras y se reanuden los vuelos, el paciente va a estar en estabilización, o sea, se va a tener la hemorragia, y una vez que se resuelva la pandemia o se cure la enfermedad, vamos a partir en periodo de recuperación. Y en consecuencia tenemos que prepararnos para ello. Ahora, si me permiten, voy a aprovechar, como es la última ronda, a responder algunas de las preguntas que vi en el chat.
Había algunas que estaban dirigidas a mí. Voy a partir con la que tengo la respuesta más incierta, que me preguntan a mí qué haría Intursa con la situación de los asociados si la estadística de lo que resta del año no ayuda. La pregunta de los asociados es muy recurrente. ¿Qué va a pasar con los colaboradores? Realmente el panorama es totalmente incierto. Nuestro foco siempre es proteger a la empresa, proteger a los empleos que genera y proteger a la gente. Históricamente, y por los últimos días, nosotros siempre hemos tomado medidas mejores a las que el gobierno impulsa. El gobierno aquí permitió lo que se llama la suspensión perfecta, que es suspender a gente sin pago, y la decisión de Intursa fue, ok, o dejamos sin sueldo a un porcentaje, o todos nos bajamos del sueldo. Y lo que hicimos fue que todos nos bajamos del sueldo. Llegamos a un resultado similar. También, obviamente, agradecemos la generosidad de nuestros accionistas, pero esa fue la tónica que hemos hecho hasta ahora y es la tónica que funciona hasta el fin de julio. Una vez que comience agosto, el segundo semestre, nosotros vamos a esperar no tomar medidas mayores a las que hemos tomado. No podemos descartar nada. Simplemente lo que nos queda es, primero, ver lo que va a pasar en el futuro con la crisis, si se va a hacer más pronunciada, menos pronunciada, cuándo y cómo vamos a empezar a ver una recuperación. Y segundo, confiar en la capacidad creativa de los líderes para siempre buscar la solución que proteja a la empresa y que proteja a los trabajadores. Lo que hemos hecho, nuestra gente lo sabe, y es lo que vamos a seguir haciendo y es el compromiso que los líderes de esta empresa tenemos. Preguntan sobre nuevos estándares de instalaciones en los hoteles, áreas públicas y habitaciones de Intursa y Marriott. Sí, no son tanto remodelaciones como se plantea ahí, pero sí, si uno va a un hotel hoy, primero los uniformes son totalmente distintos, parecen más astronautas que recepcionistas. Segundo, hay estaciones de sanitización para entrar en los ascensores, hay plexiglass o vidrio plástico que separa el front desk para proteger a los huéspedes y a los trabajadores de contagio. Nosotros, junto a Marriott, estamos intensificando las medidas para tener todas las transacciones hechas a través del celular. Hoy tú puedes virtualmente hacer todo, desde reservar, check-in, check-out, pedir room service y abrir tu cuarto con tu celular. Estamos asegurándonos que eso pueda suceder en el resto de los hoteles. Pero sí, no son remodelaciones significativas, pero sí son cosas distintas que se van a ver en los hoteles. Y lo otro es que la limpieza, que antes nosotros los hoteleros siempre hacíamos un esfuerzo porque se notara lo menos posible la persona limpiando, que fuera lo más implícita, hoy la limpieza va a ser explícita. O sea, hoy la persona recorriendo el lobby con un spray, con alcohol, antes intentábamos lo posible porque no se viera, hoy vamos a intentar lo posible porque se vea. Así que esos cambios lo van a ver. Y yo creo que esas eran las preguntas que había para mí. Si hay más, las pueden dirigir a los anfitriones y yo con gusto después las puedo responder vía email. Muchas gracias. Correcto, ya le pasamos la palabra a Iñaki, pero queremos agradecerte a ti, Hugo. Sabemos que tienes otros compromisos, así que queremos darte las gracias porque nos hayas brindado estas reflexiones de cierre a nombre de Intursa. Hugo de Sensani nos ha acompañado y nos ha brindado la perspectiva del grupo de empresas que él maneja. Muchas gracias por tu buena disposición, Hugo, y gracias por compartir tus conocimientos con todos. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Iñaki, desde el punto de vista de Dot Hotels, ¿cuál es la perspectiva que tienen ustedes acerca de ese proceso de reactivación de la industria turística como un todo? Mira, yo en el largo plazo, como dice Hugo y también decía Saya, lo veo bien. La gente no va a dejar de viajar, la gente no va a dejar de ir de vacaciones. Así que en el largo plazo, y teniendo en cuenta que también la hotelería es un negocio de mediano y de largo plazo, porque en definitiva es un negocio inmobiliario, lo veo bien. El problema lo veo en la actualidad y en el corto y en el mediano. ¿Por qué en el corto? Porque sí creo que esta pandemia deja heridos, no solamente en la industria
hotelera, sino que también en la industria en general, en la economía en general. ¿Qué quiere decir heridos? Quiere decir que va a haber hoteles que van a cerrar sus puertas, hoteles que van a cerrar sus puertas por siempre. Y obviamente, como la ley de la selva, aquellos hoteles que van a cerrar van a ser aquellos que tengan o menor escala, o tengan menor espalda financiera, o tengan, sí, obviamente menos recursos para sobrevivir. Por ende, hoy lo que tenemos es una restricción de la oferta. ¿Qué quiere decir restricción de la oferta? Que en definitiva, hoy, por más que haya demanda de gente que quiera viajar, que yo creo que no la hay, pero por más de que haya demanda de gente que quiera viajar, lo que no hay es posibilidad de abrir. Es decir, que tenemos la oferta restringida, es decir, hoteles cerrados porque en muchos lados no se puede abrir. Cuando estos hoteles se permitan abrir, lo que va a pasar es que va a haber algún tipo de restricción de demanda, como decía Saya, más basado en el miedo. Es decir, habrá ciertos lugares que voy a estar dispuesto a ir, pero a ciertos lugares que no voy a estar dispuesto a ir. Ya sea porque me da miedo o porque lo voy a posponer para otro momento. Teniendo en cuenta eso, cuando eso suceda, lo que vamos a encontrar es con un mercado de demanda más chico, pero también de oferta más chico. ¿Qué quiere decir de oferta más chico? Quiere decir que va a haber hoteles que van a haber cerrado, y por ende, o hoteles que no van a estar dispuestos a abrir con una demanda menor. Por ende, va a haber menor demanda, menor oferta. Por ese lado, lo veo mal para los hoteles que van a tener que cerrar, que obviamente de vuelta para mí es el eslabón más débil de la cadena, y lo veo en algún punto mejor porque si se va a equilibrar un poquitito esa oferta con esa demanda, pero creo que obviamente vamos a trabajar en el mediano plazo con menores ocupaciones. Por ende, ahí es donde entra la fortaleza de las cadenas, por eso estoy un poco más esperanzado, que tiene que ver con el hecho de que las cadenas tienen más espalda financiera, tienen más volumen de hoteles, tienen una marca más reconocida, tienen programas de lealtad que permite geolocalizar o hacer acciones muy puntuales con los miembros y poder llegar a esos miembros de una forma más directa. Tienen más know-how de cómo operar los hoteles. Tienen la posibilidad de juntar varios hoteles y en 5 hoteles que estaban abiertos, dejar abierto 3 y mover la operación para esos 3 hoteles y ser más eficiente. Entonces, ahí es donde veo que las cadenas le veo bastante luz al final del túnel, por todas estas diferenciales o competitividad que tienen las cadenas versus algunos hoteles independientes. Y ahí es donde veo esa luz al final del túnel. Y también otra cosa que veo es que me parece que estamos muy, muy cercanos a lo que ha ocurrido. Recién han pasado 3-4 meses y yo creo que la gente le va a ir perdiendo el miedo al virus, porque la gente cada vez, al principio se sabía poco, ahora se sabe poco también, pero se sabe bastante más que antes, y creo que uno va a empezar a sopesar o a ponderar los riesgos que uno toma con este virus, porque en definitiva uno como ser humano, desde que está en su casa cocinando o sale a caminar o hace lo que sea en su día a día, corre riesgos en todo momento de todo tipo. O sea que este virus no va a dejar de tener un riesgo más, que va a tener que ser sopesado y que obviamente sabemos que el riesgo de letalidad es muy bajo, pero sabemos que es muy contagioso. Por eso creo que la gente se va a ir animándole cada vez más a este virus y por ende va tomando recaudos, pero se va a animar más. Así que básicamente eso es mi mensaje. Te agradezco, Iñaki, y me tomo la representatividad de los participantes para darles un reconocimiento, hacerles un reconocimiento a ti, a Sasha y a Hugo por la capacidad que han tenido de afrontar esta situación inédita, digamos. Sabemos que de por sí la operación de un hotel o de una cadena hotelera es un tema muy complejo que involucra muchos factores, y poder afrontar esta nueva realidad y tomar todas las decisiones que haya que tomar es un tema muy serio. Así es que los felicitamos por toda esa capacidad, con ese trabajo en conjunto que están haciendo con sus respectivos equipos y toda la operación de sus respectivas cadenas. Y bueno, Cristian, si tienes algunas preguntas adicionales, algunos comentarios adicionales, te paso la palabra. Solo mi agradecimiento con Hugo, que se ha retirado, en realidad, Sasha e Iñaki, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Creo que hemos podido
contar un poco de ese futuro inmediato, de cómo se están viviendo las distintas realidades, ¿no? Porque mezclamos aquí propiedad con operación, con el tipo de segmento hotelero que también es diferente y hemos de alguna forma globalizado todo el mensaje. Entonces, solo agradecerles por esto y espero que podamos estar en alguna otra oportunidad nuevamente compartiendo. Les agradezco mucho. Gracias, Cristian. Si me permite, solo quiero decir algo en un minuto. Creo que estas crisis importantes como es el COVID siempre nos llevan a cambiar y evolucionar fundamentalmente el status quo, y creo que como líderes de nuestras compañías tenemos la tarea de reestructurar nuestros negocios, de operarlos más eficientemente, de buscar la mejor manera de transformar, digamos, nuestra cultura operativa de nuestras empresas en una cultura organizacional mucho más centrada a huésped y ofrecerles experiencias renovadas, porque hay que tener muy claro que ya después de esta pandemia no seremos solo proveedores de servicio y experiencias, sino también vamos a convertirnos de alguna manera en proveedores de servicio y experiencias de salud y bienestar. Y en conclusión, pues estamos atravesando los tiempos difíciles, pero también tiempos increíbles donde podemos crear, implementar y liderar el cambio. Creo que nunca ha existido un momento más emocionante para ser parte de un equipo de cambio, y creo que debemos de ver el lado positivo de todo esto y aprovechar todas las oportunidades que tenemos para salir adelante y resurgir más fuertes que nunca. Así que muchas gracias por la invitación. Fue un verdadero gusto participar con ustedes. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Muy bueno todo, ¿eh? Bárbaro. Gracias también a ti. Hasta luego. Gracias a todos. Que tengan una feliz tarde. Nosotros solo queremos invitarnos al Smart Talk que tenemos el día de mañana. Está un poco más orientado a Panamá específicamente, porque estaremos hablando de lo que tanto han conversado hoy también nuestros panelistas sobre el desarrollo del turismo interior. Les agradezco mucho a todos. Que tengan un feliz día y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, Rey.